Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para presentarles el capítulo de hoy en nuestro podcast de Tech Talks con Burrito Mobile. Bueno, el día de hoy les vamos a platicar un poco y muy brevemente de las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección organizada de datos que se pueden almacenar, administrar y recuperar de manera eficiente. Por ejemplo, bases de datos de usuarios, de redes sociales, inventarios de una empresa, registros médicos. Un directorio telefónico, como tal, hace mucho que no se usa, pero es una base de datos que tiene a veces dirección, teléfono y contacto. O, o más bien es la información de la persona o empresa a la que está asignado el número telefónico. Sencillo. Por ejemplo, también, bueno, ya dije registros médicos, el archivo del paciente es un, pues es un registro y este se almacena en un inventario, ¿no? Vaya, se inventaría en un almacén, en una gaveta, bueno, al final de cuentas es una base de datos. O si lo haces virtualmente o por medio de software, pues es lo mismo. Eh, Importancia. Pues bueno, facilita el almacenamiento y la recuperación de información estructurada. Básicamente, la idea de la base de datos es que se cree este registro, estos registros o este almacenamiento de registros para que puedan ser recuperados o usados, ¿no? Por ejemplo, digamos, si tú quieres, pues, vamos a regresar al mismo ejemplo de los registros médicos. En este caso, tú tienes una consultoria veterinaria, pues tú tienes el registro de todos tus pacientitos, perritos, gatitos o demás animalitos. Y pues tal vez tengas el nombre del contacto de emergencia, el nombre del perrito, el nombre del dueño, a lo mejor una dirección donde el perrito o la mascota habita. Tal vez tengas un registro de las vacunas, por ejemplo, que se le inyectaron o que se le han aplicado. Entonces, pues bueno, es muy importante que en cierta, este, en ciertas situaciones, pues tengas acceso a eso, ¿no? Los tipos de bases de datos. Bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales y bases de datos en la nube. Se organizan los datos en tablas, por ejemplo, SQL, MySQL, Oracle. Son datos muy estructurados, muy definidos, en los que tienes un número de registro y este tiene estos datos. Bases de datos no relacionales como NoSQL, MongoDB, Cassandra. Pues básicamente, así como entra, así se pone. No tienen una estructura fija, a lo mejor pueden ser de un tamaño, a lo mejor pueden ser de dos, a lo mejor pueden tener pocos datos o pueden ser de pocos caracteres o vaya, ahora sí que no tienen relación o no están estructurados entre ellos. Porque, por ejemplo, regresando al punto, digamos que tú tienes una base de datos relacional, entonces tú tienes, digamos, nombre de paciente, vacuna aplicada, nombre de paciente, vacuna aplicada, y así te vas. En cambio, con los relacionados, a lo mejor dices nombre de paciente, el primer registro tiene la vacuna. Nombre de paciente, pero en el nombre tiene una dirección en vez de una vacuna. En cambio, regresando al punto de las relacionales, a lo mejor tú aparte tienes una base de datos en la que tienes nombre de paciente y su dirección. Entonces, sí hay un poco de diferencia entre ellos. Base de datos en la nube. Pues básicamente es bueno, como dice, servicios de almacenamiento remoto. Amazon RDS, Google Cloud. Pero aquí también comento, en Microsoft Azure tú puedes almacenar bases de datos o hostear, como se dice, distintas bases de datos. Pueden ser de SQL, que son relacionales, o pueden ser no relacionales, como NoSQL o lo que quieras. Entonces, las bases de datos en la nube pues son
vaya, son más flexibles, ¿no? Porque tú defines cómo la quieres y simplemente, vaya, te las almacena, ¿no? Las accesas desde la nube, por internet. A lo mejor las bases de datos relacionales o no relacionales, pues tú las puedes tener en tus servidores, en tu empresa, pero a lo mejor necesitas que sean en la nube para tener acceso externo. Y pues, Microsoft Azure también. No, Microsoft Azure también puede proveer de bases de componentes principales. Datos, son los datos, son la información que almacenan, los registros que almacenan. Tablas, normalmente en las relacionales, pues tienes tablas, ¿no? En la que estructuras datos, ¿no? Como ya les había dicho. Nombre de pacientito y información adicional, como puede ser una vacuna o puede ser dirección o lo que sea. También se tiene un sistema de gestión de base de datos. Debe de haber un software que las controle. ¿Qué quiere decir esto? En el que tú puedas decirle, oye, ¿sabes qué? Créame una tabla, bórrame esta tabla, guárdame esta tabla, cópiame esta tabla, en el que tú puedas hacer operaciones de administración de ellas. A lo mejor tú quieres cambiar esa base de datos o esa tabla a otro lado, a otra base de datos. Pues vale, con el sistema de gestión, pues tú puedes hacerlo. Consultas, SQL. Lenguaje para acceder o manipular datos. Pues como tal, tú deberías de poder con algún lenguaje o medio de programación leer esos registros y utilizarlos en otro lado. Por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? Quiero que leer todos los registros, es toda la información que tengamos de este pacientito. Bueno, con tu lenguaje de programación, puede ser SQL, Microsoft SQL, por ejemplo, puedes estructurar una petición. O a lo mejor dices, ¿sabes qué? Quiero que necesito todas las operaciones, todas las actividades o todas las consultas que se hicieron en tal fecha, sin importar los pacientitos. Entonces tú también estructuras tu petición para que te traiga eso. Te contrasta, por ejemplo, todas las operaciones que se hicieron con ese día y luego, pues vaya, te las muestra. Entonces, tú las debes de poder realizar con un lenguaje de programación. En este caso, puede ser Microsoft SQL o Oracle o lo que sea. Y pues bueno, en conclusión, las bases de datos son esenciales para almacenar y manejar grandes volúmenes de información. Su uso es clave y muy importante en las empresas, aplicaciones y servicios modernos. Una elección muy importante es entre si tú necesitas una base relacional o una NoSQL o no relacional, pero básicamente depende de las necesidades de tu sistema de tu aplicación que vas a diseñar. Tú, por ejemplo, regresando al punto del uso clave, pues la administración de pacientes en un hospital, en tu consulta veterinaria, por ejemplo, digamos, si tú tienes, si tú te dedicas a las ventas, pues una base de datos para tu cartera de clientes, ¿no? Es muy importante porque son ventas. Y pues bueno, así es. Esto fue muy breve. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla. Con gusto se las vamos a tratar de resolver. Síganos y pues bueno, esperamos que les haya gustado esta breve plática. Saludos.